Bienvenido a Apaga las luces. A partir de este momento, la pantalla permanecerá en negro. No hay nada que ver. Solo escucha y déjate llevar. El concepto de viajar en el tiempo ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Pero lo que comenzó como fantasía se ha convertido en uno de los campos más complejos y paradójicos de la física teórica. Los viajes temporales no son solo material de ciencia ficción. La teoría de la relatividad de Einstein demostró que el tiempo es maleable, que puede dilatarse y contraerse, y que bajo ciertas condiciones extremas podría incluso permitir bucles causales que desafían nuestra comprensión lineal de causa y efecto. Sin embargo, cada posibilidad de manipular el tiempo genera paradojas que amenazan con colapsar la lógica misma del universo. Estas contradicciones aparentes no son meras curiosidades académicas. Representan fisuras fundamentales en nuestro entendimiento de la realidad, la causalidad y la naturaleza del tiempo mismo. Desde la paradoja más famosa del abuelo hasta bucles causales que crean información de la nada, estas 9 paradojas revelan por qué viajar en el tiempo podría ser la empresa más peligrosa e imposible que la humanidad pueda concebir. Paradoja número 1. La paradoja del abuelo. La imposibilidad de la autoexistencia. La paradoja del abuelo es, sin duda, la más famosa y perturbadora de todas las paradojas temporales. Fue formulada por primera vez por el escritor francés René Barjavel en su novela El viajero imprudente de 1942. Y desde entonces ha obsesionado tanto a escritores de ciencia ficción como a físicos teóricos. La paradoja es aparentemente simple. Imagina que posees una máquina del tiempo y decides viajar al pasado con el propósito de matar a tu abuelo antes de que conociera a tu abuela. Si tienes éxito en esta misión, tu padre o madre nunca habrían nacido, lo que significa que tú tampoco habrías existido jamás. Pero si nunca exististe, ¿cómo pudiste viajar al pasado para matar a tu abuelo en primer lugar? Esta paradoja crea lo que los lógicos llaman una contradicción temporal. Un bucle infinito donde la premisa se niega a sí misma. El acto que permite tu existencia, no matar a tu abuelo, es el mismo acto que impides al viajar al pasado. Es como si el universo se atascara en una contradicción lógica fundamental. La paradoja se vuelve aún más compleja cuando consideramos sus múltiples variantes. ¿Qué pasaría si en lugar de matar a tu abuelo, simplemente impidieras que tus padres se conocieran? O si mataras a tu yo del pasado cuando eras niño. Cada variación genera la misma imposibilidad lógica. El efecto elimina su propia causa. Los físicos han propuesto múltiples soluciones a esta paradoja. La teoría de los múltiples universos sugiere que al viajar al pasado,
no cambias tu propia línea temporal, sino que creas una nueva realidad alternativa. En esta interpretación, seguirías existiendo en tu universo original. Pero en el universo donde mataste a tu abuelo, nunca nacerías. Otra propuesta es el principio de autoconsistencia de Novikov, que sugiere que las leyes de la física conspiran para hacer imposible cualquier acción que crearía una paradoja. En esta interpretación, podrías intentar matar a tu abuelo, pero siempre fallarías por razones aparentemente aleatorias. Tu arma se trabaría, alguien te interrumpiría, o simplemente cambiarías de opinión en el último momento. Una solución más radical propuesta por algunos físicos es que la paradoja del abuelo demuestra que los viajes al pasado son físicamente imposibles. Stephen Hawking formuló su conjetura de protección de la cronología, sugiriendo que las leyes de la física podrían impedir automáticamente la formación de cualquier configuración espacio-temporal que permita viajes al pasado. Sin embargo, investigaciones recientes de Lorenzo Gavassino, de la Universidad de Vanderbilt, sugieren una solución diferente basada en la termodinámica cuántica. Según su modelo, en un bucle temporal cerrado, las fluctuaciones cuánticas reducirían automáticamente la entropía, causando que los recuerdos del viajero se desvanecieran y haciendo que acciones paradójicas, como matar al abuelo, se volvieran temporalmente imposibles. Pero aquí surge una pregunta aún más perturbadora. Si las paradojas temporales son imposibles, ¿significa esto que el libre albedrío es una ilusión? Si el universo conspira para prevenir contradicciones temporales, ¿realmente tenemos control sobre nuestras acciones? ¿O estamos simplemente siguiendo un guión cósmico predeterminado? Paradoja número 2. La paradoja de la predestinación. El destino que se crea a sí mismo. La paradoja de la predestinación representa uno de los bucles causales más inquietantes en la teoría de los viajes temporales. A diferencia de la paradoja del abuelo, donde una acción impide su propia causa, la paradoja de la predestinación describe situaciones donde un evento futuro se convierte en la causa directa del evento pasado que supuestamente lo origina. Imagina que recibes una llamada telefónica de alguien que afirma ser tu yo del futuro, advirtiéndote sobre un accidente que ocurrirá mañana si sales de casa. Asustado por la advertencia, decides quedarte en casa y evitar el accidente. Años después, cuando posees una máquina del tiempo, recuerdas ese día crucial y decides llamar a tu yo del pasado para advertirle sobre el accidente. Pero aquí surge la pregunta fundamental. ¿Cómo supiste originalmente sobre el accidente si la única fuente de esa información eras tú mismo del futuro? Esta paradoja crea lo que los físicos llaman un bucle causal cerrado, un ciclo temporal donde el efecto
se convierte en su propia causa. No existe un punto de origen para la información. Simplemente existe dentro del bucle temporal, repitiéndose eternamente, sin comienzo ni fin. Un ejemplo clásico de esta paradoja aparece en la película Terminator. Skynet envía un robot asesino al pasado para matar a Sarah Connor. Pero al hacerlo, inadvertidamente proporciona la tecnología que permitirá crear Skynet, en primer lugar. La existencia de Skynet depende de su propio intento de cambiar el pasado, creando un bucle temporal perfecto donde la causa y el efecto se vuelven indistinguibles. La serie Dark de Netflix explora magistralmente esta paradoja a través de múltiples generaciones de personajes atrapados en bucles causales. El libro, un viaje a través del tiempo que guía a los personajes, fue escrito por Atta H. Tannhaus, quien en realidad lo copió palabra por palabra de una edición que le fue entregada desde el futuro. El libro nunca fue realmente creado por nadie. Simplemente existe dentro del bucle temporal. Los físicos debaten si estos bucles causales son realmente paradójicos o simplemente representan una forma extraña pero consistente de causalidad. Desde cierta perspectiva, no hay contradicción lógica. Los eventos están perfectamente ordenados y cada causa tiene su efecto apropiado, aunque el origen último permanezca indefinido. Sin embargo, la paradoja de la predestinación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y la determinación. Si estás destinado a llamar a tu yo del pasado, porque tu yo del futuro ya te llamó, ¿realmente tienes elección en el asunto? ¿O eres simplemente un actor siguiendo un guión que ya ha sido escrito por una versión futura de ti mismo? Algunos físicos sugieren que la paradoja de la predestinación podría resolverse a través de la mecánica cuántica. En un universo cuántico, los eventos no están completamente determinados hasta que son observados. Esto podría permitir que los bucles causales existan sin eliminar completamente el libre albedrío, ya que aunque el resultado general esté predeterminado, los detalles específicos podrían seguir siendo probabilísticos. Pero, ¿qué implica esto para tu sentido de identidad y propósito? Si descubrieras que las decisiones más importantes de tu vida fueron influenciadas por advertencias o información de tu yo futuro, ¿seguirías sintiéndote responsable de tus acciones? ¿O simplemente serías un eslabón en una cadena causal que se extiende infinitamente en ambas direcciones del tiempo? Paradoja número 3. La paradoja Bootstrap. Información sin origen. La paradoja Bootstrap, también conocida como paradoja ontológica, representa uno de los misterios más profundos en la teoría de los viajes temporales: la aparente creación de información, objetos o incluso personas
sin un origen discernible. Su nombre deriva de la expresión pull oneself up by one's bootstraps, levantarse tirando de las correas de las propias botas, haciendo alusión a la aparente imposibilidad de crear algo de la nada. Considera este escenario. Un joven científico descubre los planos detallados para construir una máquina del tiempo en el ático de su casa. Usando estos planos, construye exitosamente la máquina y viaja 20 años al pasado. Una vez allí, decide esconder los planos en el mismo ático donde su yo más joven los encontrará décadas después. La pregunta inquietante es: ¿quién diseñó originalmente los planos? El científico del presente los copió del pasado, pero el científico del pasado los obtuvo del futuro. Los planos nunca fueron realmente creados por nadie. Simplemente existen en un bucle temporal eterno. Este tipo de paradoja va más allá de simples objetos físicos. Puede involucrar información, ideas, genes e incluso identidades completas. En el cuento All You Zombies, de Robert A. Heinlein, un personaje resulta ser literalmente su propio padre, madre, hijo y hija a través de una compleja serie de viajes temporales y cambios de sexo. La línea genética del personaje no tiene origen externo. Se crea completamente a sí misma. Lo que hace tan perturbadora a la paradoja Bootstrap es que viola uno de nuestros principios más fundamentales sobre la existencia: que todo debe tener un origen. En nuestro universo, información y objetos no pueden surgir espontáneamente de la nada. Incluso en la mecánica cuántica, donde las partículas pueden aparecer aparentemente de la nada, estas fluctuaciones siguen leyes de conservación estrictas. Los físicos han propuesto varias explicaciones para la paradoja Bootstrap. Una sugerencia es que aunque la información existe en un bucle temporal, aún requiere energía para mantenerse. Esta energía podría provenir de la curvatura del espacio-tiempo necesaria para crear las condiciones del viaje temporal. En esencia, la máquina del tiempo paga por la información Bootstrap consumiendo energía del universo. Otra propuesta sugiere que la información Bootstrap no es verdaderamente nueva, sino que representa una redistribución de información ya existente en el universo. Cuando los planos de la máquina del tiempo aparecen en el bucle, podrían estar extrayendo información de configuraciones cuánticas preexistentes, reorganizándola de manera útil. Una interpretación más radical propone que la paradoja Bootstrap demuestra que la información es más fundamental que la materia o la energía. Si la información puede existir sin origen temporal, quizás representa una propiedad básica del universo que trasciende la causalidad normal. Pero consideremos las implicaciones más amplias. Si es posible que la información exista sin origen,
¿Qué dice esto sobre el conocimiento humano? ¿Podrían algunos de nuestros descubrimientos científicos más importantes ser casos de information bootstrap, donde la información surge de bucles causales que aún no comprendemos? ¿Y qué pasa con tu propia identidad? Puedes estar completamente seguro de que tus pensamientos, recuerdos y personalidad tienen un origen natural. ¿O es posible que aspectos de tu identidad provengan de bucles temporales que involucran versiones futuras de ti mismo? La paradoja Bootstrap nos confronta con la posibilidad inquietante de que la causalidad, el principio que creíamos más fundamental en el universo, podría ser mucho más flexible y extraña de lo que jamás imaginamos. Paradoja número 4. La paradoja de la información. El conocimiento imposible. La paradoja de la información representa una de las contradicciones más sutiles pero profundas en la teoría de los viajes temporales. Se centra en la aparente capacidad de obtener conocimiento sobre eventos que aún no han ocurrido, y las contradicciones lógicas que este conocimiento genera. Imagina que viajas una semana al futuro y observas los resultados de la lotería del próximo sábado. Regresas al presente y compras un boleto con los números ganadores. Has usado información del futuro para cambiar tu presente. Pero aquí surge una contradicción fundamental. Si ganas la lotería, el dinero extra que obtienes podría cambiar tus acciones de maneras que alterarían la línea temporal que te llevó a esos números específicos. Esta paradoja se vuelve aún más compleja cuando consideramos información más significativa. ¿Qué pasaría si viajeras al futuro y descubrieras la cura para el cáncer? Al regresar y publicar esta información, acelerarías el desarrollo médico décadas o siglos. Pero esto cambiaría radicalmente la línea temporal futura de donde supuestamente obtuviste la información original. El problema central es que la información del futuro, por definición, está basada en una realidad específica. Cuando usas esa información para cambiar el presente, potencialmente creas una nueva realidad donde esa información original podría nunca haber existido. Es como usar un mapa para llegar a un destino, solo para descubrir que tu viaje ha alterado el terreno de tal manera que el mapa ya no es válido. Los físicos llaman a esto el problema de la consistencia informacional. Si la información viaja hacia atrás en el tiempo, debe permanecer consistente con la realidad que la generó. Pero si esa información se usa para cambiar esa realidad, se crea una contradicción lógica fundamental. Una variante particularmente inquietante de esta paradoja involucra información sobre tu propio futuro. Imagina que viajas al futuro y descubres que morirás en un accidente automovilístico específico el próximo martes. Con esta información, evitas conducir ese día y cambias tu destino. Pero si cambias tu destino,
la información que obtuviste sobre tu muerte se vuelve falsa. ¿Cómo pudiste obtener información falsa sobre el futuro si viajaste allí y la observaste directamente? Algunos físicos han propuesto que el universo posee mecanismos de autocorrección informacional. Según esta teoría, cuando información del futuro amenaza con crear paradojas, el universo manipula eventos de manera sutil para preservar la consistencia. En el ejemplo de la lotería, podrías perder tu boleto, olvidar comprar el boleto, o los números podrían cambiar por razones aparentemente aleatorias. La mecánica cuántica ofrece otra perspectiva interesante. Según algunas interpretaciones, el futuro no está completamente determinado hasta que es observado. Esto significa que cuando viajas al futuro, podrías estar observando solo una de muchas posibilidades cuánticas. Al regresar al presente, tu conocimiento colapsa las posibilidades cuánticas hacia la realidad que observaste, haciendo que la información sea self-consistent. Pero aquí surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Puede realmente existir información verdadera sobre el futuro? Si el futuro es mutable y puede ser cambiado por nuestras acciones, entonces cualquier información sobre él es inherentemente provisional. Esto sugiere que podríamos vivir en un universo donde el conocimiento verdadero sobre el futuro es lógicamente imposible. ¿Y qué significa esto para conceptos como profecía, predicción y planificación? Si la información sobre el futuro puede invalidar su propia exactitud, ¿existe alguna forma de conocimiento temporal que sea genuinamente confiable? Paradoja número 5. La paradoja del libre albedrío. La ilusión de la elección. La paradoja del libre albedrío en los viajes temporales plantea una de las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la elección humana. ¿Es posible tomar decisiones genuinamente libres en un universo donde el futuro ya ha sido observado o donde el pasado puede ser alterado? Considera este escenario. Viajas al futuro y observas que en 5 años estarás casado con una persona específica, trabajando en un trabajo específico y viviendo en una ciudad específica. Al regresar al presente, te enfrentas a una elección aparentemente simple. Puedes decidir conscientemente tomar un camino diferente para evitar ese futuro que observaste. Si decides cambiar tu futuro y tienes éxito, esto implica que el futuro que observaste era falso, o que tu viaje al futuro, de alguna manera, lo alteró. Pero si no puedes cambiar tu futuro, independientemente de lo que decidas hacer, ¿realmente tienes libre albedrío? ¿O simplemente eres un actor siguiendo un guión predeterminado? Esta paradoja se vuelve aún más compleja cuando consideramos la naturaleza autorreferencial de la consciencia temporal. Si sabes que en el futuro
tomarás una decisión específica. El hecho mismo de conocer esa información cambia el contexto de tu decisión presente. Es imposible tomar la misma decisión con la misma mentalidad si ya sabes cuál será el resultado. Los filósofos han debatido durante siglos la compatibilidad entre determinismo y libre albedrío. Pero los viajes temporales agregan una dimensión completamente nueva a este debate. No se trata solo de si nuestras acciones están determinadas por eventos pasados, sino de si están determinadas por eventos futuros que aún no han ocurrido técnicamente. Una interpretación sugerida por algunos físicos es la de libre albedrío restringido. En esta visión, tienes libertad para tomar decisiones dentro de ciertos parámetros, pero algunos eventos principales están fijos en la línea temporal. Puedes elegir qué desayunar mañana, pero no puedes evitar conocer a tu futuro cónyuge, porque ese encuentro es un punto fijo temporal. La mecánica cuántica ofrece una perspectiva diferente. Si el futuro existe en una superposición de posibilidades hasta que es observado, entonces tu libre albedrío podría consistir en colapsar esas posibilidades hacia una realidad específica. En esta interpretación, el viaje al futuro te mostraría solo una posibilidad probable, no una certeza inevitable. Pero surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasa si descubres que tus decisiones aparentemente libres fueron influenciadas por información de tu yo futuro? Imagina que decides estudiar física porque un día encuentras un libro fascinante sobre viajes temporales. Años después, te conviertes en físico y viajas al pasado para dejar ese mismo libro donde tu yo más joven lo encontrará. Tu elección de estudiar física fue realmente libre, ¿o fuiste manipulado por una versión futura de ti mismo? Esta situación crea lo que podríamos llamar determinismo autorreferencial. Tus acciones están determinadas no por fuerzas externas, sino por versiones de ti mismo en otros momentos temporales. ¿Es esto libre albedrío o una forma particularmente sutil de predestinación? Algunos teóricos han propuesto que el libre albedrío en un universo con viajes temporales requiere una redefinición completa. En lugar de la capacidad de elegir entre futuros alternativos, podría consistir en la capacidad de participar conscientemente en la creación de bucles temporales consistentes. Tu libertad no radicaría en evitar el destino, sino en comprender y abrazar tu papel en el entramado causal del tiempo. Pero ¿realmente puedes considerarte libre si tus elecciones están limitadas a aquellas que preservan la consistencia temporal? ¿O la libertad verdadera requiere la capacidad de crear paradojas, incluso si esas paradojas son imposibles en la práctica? Paradoja número 6. La paradoja del observador. La presencia que lo cambia todo. La paradoja del observador, en viajes temporales,
revela una verdad inquietante. Es imposible visitar el pasado como un observador neutral. Tu mera presencia, sin importar cuán cuidadosa sea, inevitablemente altera los eventos que viniste a observar, creando una contradicción fundamental entre el acto de observar y la preservación de la historia original. Imagina que eres un historiador que viaja al pasado para observar discretamente un evento histórico crucial, como el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Te posicionas en la multitud, cuidando de no interferir con nada ni nadie. Sin embargo, tu presencia física ocupa espacio que de otro modo habría estado vacío. Tu respiración altera microscópicamente la composición del aire. Tu peso comprime el suelo de manera diferente. Cada fotón de luz que absorbe tu cuerpo cambia sutilmente la iluminación del ambiente. Estos cambios pueden parecer insignificantes, pero en un sistema caótico como el comportamiento humano y los eventos históricos, cambios infinitesimales pueden tener consecuencias enormes a través de lo que conocemos como el efecto mariposa. El simple hecho de que una persona adicional esté presente podría hacer que alguien entre la multitud cambie de posición, lo que a su vez podría afectar la línea de visión de otra persona, alterando su experiencia del discurso y potencialmente sus acciones futuras. La paradoja se profundiza cuando consideramos que no eres solo un observador pasivo, sino un ser consciente con conocimiento del futuro. Incluso si logras mantenerte físicamente inmóvil, tu mente está procesando activamente la información que observas, comparándola con tus conocimientos históricos. Esta actividad mental podría manifestarse en microexpresiones faciales, cambios en tu postura o alteraciones sutiles en tu comportamiento que podrían ser detectadas subliminalmente por otros. Más problemático aún es el hecho de que tu presencia representa información adicional en el sistema. Si alguien te nota, aunque sea brevemente, esa persona ha recibido una entrada sensorial que no existía en la línea temporal original. Esta nueva información podría influir en sus pensamientos y decisiones de maneras completamente impredecibles. La paradoja del observador se vuelve especialmente aguda cuando consideras la observación de eventos que involucraron a versiones pasadas de personas que conoces o de ti mismo. Si viajas para observar tu propia infancia, tu presencia crea una situación imposible. Estás observando un pasado que ya no puede ser el mismo pasado que experimentaste originalmente, porque ahora incluye tu presencia como observador adulto. Los físicos han propuesto varias soluciones teóricas a esta paradoja. Una es el concepto de observación cuántica no invasiva, donde hipotéticamente podrías observar eventos pasados sin interactuar físicamente con ellos. Esto
requeriría tecnologías que no hemos desarrollado y que podrían ser físicamente imposibles. Otra propuesta sugiere que los viajeros temporales podrían existir en un estado fantasmal, donde pueden ver pero no ser vistos, tocar pero no ser tocados. Sin embargo, esto viola principios físicos fundamentales sobre la conservación de masa-energía y la naturaleza de la interacción de partículas. Una interpretación más radical sugiere que la paradoja del observador demuestra que la observación verdaderamente neutral del pasado es lógicamente imposible. En esta visión, cualquier acto de viajar al pasado automáticamente crea una nueva rama temporal donde tu presencia es parte integral de los eventos observados. Esto lleva a una pregunta profundamente perturbadora. Si es imposible observar el pasado sin cambiarlo, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestro conocimiento histórico es preciso? Es posible que nuestra comprensión del pasado esté fundamentalmente distorsionada por la imposibilidad de observarlo objetivamente. ¿Y qué significa esto para el concepto de verdad histórica? Si cada acto de investigar el pasado inevitablemente lo altera, ¿existe una versión real de la historia que podamos conocer? ¿O estamos condenados a interactuar solo con versiones alteradas por nuestros propios esfuerzos de comprensión? Hasta aquí la sesión de hoy. Nos encontraremos en el siguiente pensamiento. Buenas noches.